Yo puedo tomar que me deje registro cada 1 minuto, cada 30 segundos lo que está midiendo. Ya no me acuerdo dónde tengo datos. A ver, medición 2. No sé, estoy aquí. Mira, y ahí hay una medición. ¿Ya? Y esta se midió del 6 del 10 al 13 del 10 del año pasado. Entonces yo puedo tener, porque tú aquí, la corriente por fase, de cada una de las fases. Ahí está, la corriente en amperes. Y tengo el valor máximo, mínimo y medio. Pero este es el valor de los valores medios medidos. Entonces, normalmente uno dice, no, vamos a trabajar con el valor medio. Y vamos a sacarlo. Y ahí están los valores medios. Entonces, si tú te das cuenta, esto tiene que haber sido un fin de semana. ¿Por la carga dice usted, profe? Sí, por la carga. Ya. ¿Te das cuenta? Sí. Y aquí llegó el día lunes, empezaron a trabajar y por aquí una baja, seguramente el almuerzo, algo pasó, y después siguieron trabajando y en la tarde ya se fueron. Llegó el otro día. Y mira, ese y ese, ¿cómo es? Son similares. Son similares, o sea, esa es la condición de trabajo. Oye, que heavy puede analizar, tiene razón, no lo había. Que heavy puede analizarlo así. ¿Ya viste? Y las 3 fases, una fase más cargada que otra, a lo mejor puede así, esta está más cargada que la otra, junto con esta y esta, bueno, por ahí. Bueno, y la corriente por el neutro, uno podría decir, pues sí, el sistema trifásico está equilibrado. Y mentira, pues esa es la mentira más grande del mundo. Cuando tú vas a hacer un laboratorio trifásico y dices, haz una carga trifásica en estrella equilibrada y después una delta equilibrada. Nunca. Ni siquiera la empírica que tú podés lograr en el laboratorio, siempre hay una pequeña diferencia. Y se registra porque hay un valor de. Entonces, mira la corriente por el neutro, no deja de ser. Es súper alta. Hasta llega cerca de los 50 amperes en el pic más alto. 50 amperes. Entonces, después tú te preguntas, ahora viene la respuesta, ¿y por qué se produce eso? Por el desbalance en las fases. Puede ser desequilibrio, pero no tanto, ya, pero estáis hablando de 50 amperes. Entonces, algo extraño ahí. Y lo dejáis ahí la primera vez. Pero después cuando uno sabe, ya no está. Entonces, mira, después. Profe, eso estamos hablando de baja tensión, ¿cierto? Sí, esto está medido más. Sí. Está medido. Así que yo recuerdo cuando trabajaba en la compañía, nosotros registramos la corriente neutra de los transformadores y nos marcaba 20, 30 amperes. Sí. Yo me acuerdo años atrás, muchos años atrás, nosotros hicimos un trabajo para CGE y hicimos toda la medición de el sistema de distribución subterráneo que tiene CGE en el centro de Concepción. A esas subestaciones que hay una rejilla cuando uno pasa en invierno y está lloviendo y tira calorcito, porque Sí. ahí hay un transformador Sí, ahí que está tomando calor. subestaciones. Entonces ahí entramos y medimos. Y nosotros llegamos a medir en algunas partes corrientes por el neutro, incluso más alta que el de la fase. Ahí fue cuando nosotros íbamos saliendo de la subestación y por política de SGE a nivel de toda su red, nosotros salíamos y ellos estaban metiendo un nuevo neutro y sacando el viejo. Ahí tomaron la decisión de hacer el neutro con sección igual al de la fase, porque antes el neutro era de sección más reducida que la de la fase. Entonces, lo voy a correr y este no se corre porque estoy en el software entonces, ¿qué es lo que hago yo? Ahora digo, no quiero las corrientes, voy a hacer las tensiones de fase. ¿Veis que las tensiones varían en torno a, fíjense, por abajo como 220 y por arriba 232, 233? Profe, lo que pasa es que, volviendo a la corriente y a los voltajes, uno ve que la tendencia es que son bastante parecidas, ¿cierto? Entonces me llama la atención lo que dice usted, que entonces no sería por desequilibrio la corriente en el neutro. Vamos a llegar, tranquilo.
Si se lo voy, ya que le metí el bicho, voy a tener que darle la explicación. Entonces, después, yo puedo inferir a partir de esa medición, que era una estrella, yo puedo mira, las tensiones de línea. Y no contento con eso, yo puedo hacer una estadística de las tensiones. Y mira lo que me entrega, valor máximo, donde el valor mínimo, cuánto, el día y la hora, el valor medio, la desviación estándar, el 5% al percentil, el 95%, el porcentaje entre 85 y el 110 y todo. Ese 95 y ese 5% usted lo coloca como para que registre, ¿cierto? No, él lo hace solo. ¿Profe, el número de eventos se refiere a los días? No, los eventos es, por ejemplo, apareció un transiente, es un evento. Apareció un SAR, es un evento. Ya. Esos son los eventos que... Pero el evento, ¿cómo usted configura para que genere ese evento? Porque tú seteas el equipo para que haga eso. por ejemplo, si el voltaje es un 10% del nominal, es decir, no, tú tienes que setear para hacer las acciones. Ya, el equipo yo lo seteé para que hiciera esas cosas. Para que si hay una desviación de lo que usted ya. Te das cuenta que yo me hace hasta el estadístico de la variable que yo quiero. Sí. Bueno, ¿no? Buenísimo. Ya, mira, después vuelvo con ahí está la tabla, ahí está la corriente. Ya, miren, voy a irme a estadística armónico también para responder. Ahí están los armónicos, vamos a dejar solamente los de tensión. Miren. Tercero, quinto, séptimo. Y fuerte quinto y fuerte séptimo. Entonces, por aquí, bueno, y obviamente en alguna parte por aquí, en las potencias, yo debería tener el factor de potencia, ¿viste? Ahí está la potencia activa. Ahí está la potencia aparente. Vamos a estar solamente en el valor medio. Y mira, ¿cómo es la forma? La forma, no los valores. Igual que la corriente. Porque la corriente es la carga. Definida la corriente, quedan definido el comportamiento resistencial. Mira, ahora el factor de potencia. Por fase y totales, mira, ¿en torno a cuánto? Buenísimo. ¿Cuánto dice? 0,91, 0,98, 0,97. Y fíjate, el más chico 0,875, pero aquí estuvieron, pero para ustedes. Sí. Pero para acá en general, bueno. Ya mira la frecuencia. ¿Dónde está la frecuencia? Y esa otra cuestión importante. Eso ya está más abajo. Esa es la frecuencia. Espérame, voy a sacar estos umbrales que no tienen sentido. Voy a poner más Eso. Voy a dejar solamente el valor medio. ¿Qué dice la norma? Que la norma de calidad de suministro, que la variación de frecuencia no puede pasar el más o menos 5%. 50 por 5 son 2,5, ¿no es cierto? El 5% son 2,5 ¿qué? O sea, tengo 52,5 y 48, 47,5. O son 0,25. No. Al 10% se le sigue el 2,5. Pues miren cómo estamos. Tiki-taka, dentro de la noche. Ya, entonces aquí puedo hacer un montón de otras cuestiones. ¿Ya? Voy a ver si tengo fotos. Bueno, y todo eso yo mido y después todo el software me lo calcula.
hasta él me puede generar un informe si quiere. Pero yo no me gusta esos informes, yo hago mis propios. Yo voy a ir para no seguir ahí, pero ya se los mostré porque no quiero ir con el bichito. Hay uno que se llama SNS, una carpeta. O Shabuti, ahí está, no, SNS. Informe. La primera carpeta. Ahí está, bueno, y ahora ya saben de qué lo que es. A ese edificio le hice la radiografía. Le voy a mostrar las otras cosas que uno puede hacer con el equipo. Voy a llegar. Ahí. Yo puedo tomar fotografías cuando estoy en un modo osciloscopio. Mira, forma onda de tensión y corriente de cada fase. El diagrama fasorial. Mira, la corriente por el neutro, ¿cómo? ¿Qué tiene esa sinusoidal? Nada. Nada. Mira, la corriente en cada una de las fases. Mira. Circulación de corriente por el neutro. No puede ser. O armónico. La otra podría ser una mala puesta de regla. También tengo muy que circula corriente. Un alto valor de la corriente por el neutro, una de las cosas es que la onda esté muy deformada, cosa que está aquí, y otra, que la puesta de regla no sea de la mejor. Ya, volvamos a lo nuestro. Ya que le mostré la cuestión, creo que es más que suficiente. Muchas gracias, profe. ¿Ah? Muchas gracias. A ver, sí. Entonces, al pene. Cuando yo me arranco con los carros y a ustedes no les interesa, me paran el carro, ¿no? Nada que ver, profe. Es que siempre que usted mostró, profe, porque al final se ocupa harto eso. Interpretar la forma de onda de repente no es tan fácil. Si uno no tiene... ¿Te acuerdas que nadie le había dicho cuando veía una forma de onda corriente que por qué era así? Te doy cuenta de que ellos miren el día. Aquí empezaron a trabajar al mediodía, después bajó, fueron a almorzar, después volvieron y en la tarde se fueron para la casa. Y después se repiten cada día. Se crea una tendencia de carga de... Y de hecho, en las empresas cuando trabajan por sistemas de turno, también se ve reflejado ahí. Tú claramente no ves el turno. El perfil de carga que se llama. Ese, y te lo da la corriente, y es la corriente lo que te da. El consumo de corriente te da el perfil de carga, cómo todo trabaja. Ya, nosotros aquí estuvimos trabajando ayer, ¿se acuerdan? Sí. Con esto. Y resolvimos esto que está aquí. ¿Se acuerdan? Y llegamos a la masa del hielo. No me acuerdo, no hicimos el ejemplo, ¿no es cierto? ¿O lo hicimos ayer? Yo no pude venir ayer. No vinimos aquí, como es. ¿Tu compañero? El- Pregunta. ¿Hicimos el ejemplo numérico ayer o no? ¿Te acordáis? Lo que pasa es que creo que no alcanzamos, no, quedamos pendientes en uno. Que quedamos hasta ahí, ¿no? sí, ¿Cierto? sí, Ya. porque no alcanzábamos y dijo... No alcanzamos, sí. no Sí, no iba a alcanzamos alcanzar, resolver, sí. así que dijimos lo vamos a hacer mañana ya.
Ahí está. Entonces, un poco para los que no estuvieron ayer, lo que nosotros hicimos ayer fue, voy a hacer el resumen así rapidito, fue el peso del cable. El peso del cable corresponde al peso que da el fabricante, pero eso lo da expresado los kilogramos por kilómetro o los kilogramos por metro. Y después vimos la sobrecarga que existe en un cable. La sobrecarga que existe en el cable es la del viento. Ahí tenemos la presión del viento o la sobrecarga del viento, que es la presión del viento P, que es un dato, kilogramos por metro cuadrado por su diámetro. Y aquí tenemos la acción del viento, tenemos el conductor, una fuerza que es el peso propio, P, y la fuerza del viento, el PV, y la suma de esos dos es el P', que es la acción que hace el viento sobre el conductor. O sea, le llamamos presión del viento P'. Y tiene dos componentes, que es el P más el PV, y por triángulo de Pitágoras calculamos que es la raíz cuadrada de P cuadrado más PV. Entonces ese es el peso aparente del cable debido a la acción del viento. Después vimos algunas expresiones de cómo calcular la presión del viento, y así se calcula, donde ve la velocidad del viento, donde esto que está aquí, este V está expresado en metros por segundo, y esta expresión de aquí, la velocidad del viento ya no está en metros por segundo, sino que en kilómetros por hora. Nosotros hicimos una demostración y que estas dos expresiones efectivamente también son iguales. Después, en las zonas de precordillera o cordillera vemos que sobre el cable se aloja nieve, y eso negrito es el espesor de la nieve. Entonces, ¿qué tenemos? El peso propio del conductor del cable más el peso de la nieve, del hielo. Por lo tanto, la sobrecarga que produce el hielo en el cable le llamamos P segunda, y que es el peso propio más el peso del hielo. ¿Ya? Ahí está el espesor. Entonces, lo que está aquí es la sobrecarga que se debe a la acción del peso del hielo más el viento. O sea, aquí tenemos la interacción de los dos elementos adicionales que puede ocurrir, y la llamamos P tercera. ¿Ya? Y ahí está, eso de ahí. Después hablamos de un coeficiente de sobrecarga, y hablamos del coeficiente de sobrecarga debido al viento, que es el P' partido por el E, el coeficiente de sobrecarga del hielo, M segunda, P segunda por P, y el coeficiente de sobrecarga del viento más hielo, el M tercera. Aquí calculamos el peso del hielo. Entonces, esto que está aquí en forma, el círculo interno, el radio del conductor, y el exterior es el conductor más el espesor del hielo, donde el espesor del hielo le llamamos E. Entonces, ahí calculamos la área del hielo, que llegamos a eso. Por lo tanto, el volumen del hielo es área por el largo, y como es por unidad de longitud, que es el metro, esto está a 100 centímetros. ¿Ya? La masa del hielo la podemos obtener a partir de la densidad del hielo, como la masa partido por el volumen, y de ahí despejamos la masa y llegamos a eso. Lo que sí sabemos es que, como dato, la densidad del hielo es 0.9168 gramos por centímetro cúbico. De hecho, uno de ustedes buscó por internet, lo encontró en kilogramos por metro, creo, y hicimos la transformación y llegamos efectivamente que es. Por lo tanto, ya hasta ahí llegamos ayer. Entonces, hoy día dice, un conductor que tiene radio 1.098 centímetros, dice tiene un espesor de 5 milímetros, se pide calcular el peso del hielo por metro lineal. ¿Ya? Entonces, aquí lo estoy yendo mucho. Ya, con esto vamos a tener que arreglar. Vamos a ir ahí. Entonces, ¿qué sabemos? Que
área del hielo es pi por E por el diámetro del conductor más E. Eso es en centímetros cuadrados. Y eso es la fórmula que nosotros encontramos cuando definimos esto. Entonces, esto de aquí, el espesor es 5 milímetros. O sea, el espesor vale 5 milímetros y eso es 0,5 centímetros, ¿no es cierto? Divido por 10 y me quedan centímetros. Entonces, al ser pi por 0,5, el radio del conductor vale 1.089 centímetros. O sea, el diámetro del conductor, eso por 2 por 8, 16, 2 por 1, 2.16 centímetros. ¿De acuerdo? Es 1.089. Entonces ahí hay que arreglar. 2 por 9, 18, 2 por 8, 16, 1, 17, y ahí sí. O sea, por 2.178 más el espesor que es 0,5. ¿Cuánto da el área del hielo? Eh, 4.21. 4.21 centímetros cuadrados. Entonces, el volumen del hielo es el área del hielo por el largo. Entonces, como me piden por cada metro lineal, el largo es 1 metro. Pero 1 metro son 100 centímetros. O sea, va a ser 4.21 por 100. 420.66. Ah, tú fuiste arrastrando, no de ella. No, tranquilo. ¿Sí? 420.66. Entonces esto de aquí era 4. Bueno, quedaría 4.21, si usted sabe que... Ya. Sí. Esto era, lo aproximamos y esto era 4.2066. Ahí lo vamos a dejar mejor, ¿ya? Ah, yo. Disculpe. No, tranquilo, no, si está bien. Ahí está, 420.62 que se aproximó a 420. Ya. Y esto va a ser 4.21 centímetros cúbicos. Entonces, por unidad de longitud. ¿Y cuál es la unidad de longitud? Por cada metro lineal. Es el volumen por cada metro lineal. Esto se ocupa como para hacer el cálculo del conductor más que nada, profe, pensando en una zona cordillerana nada más, ¿o no? A ver, en el fondo es el radio del conductor o la sección del conductor que tenemos que ocupar. ¿A qué tensión en el fondo va a estar soportada? Entonces, ¿qué dijimos? La masa del hielo es la densidad del hielo por el volumen del hielo. Y la densidad es un dato, 0,9168, que son gramos por centímetro cuadrado cúbico.
Cuadrado. Cúbico, perdón. Lo vi mal. ¿Seguro, no? Cúbico. Sí, con la masa. Sí. ¿Ya? Y por el volumen, que es 421. ¿Cuánto le da eso? Por ahí está suelto el cuestión, cuando uno escribe y le rebota al lado. Yo creo que eso me da 385.97. 385.97, o sea, 386 serían gramos por cada metro lineal. Eso debería ser. Ahí está. ¿Está bien? Bueno, viste, él de repente aproxima, ahora yo quise aproximar y él no aproximó. Lo siento. Ya, pero ahí está. ¿Listo? Y si fueran kilogramos por metro lineal, hay que multiplicar por 1000. Bájale. Sí, está bien. Si fueran por... hay que dividir por 1000. Claro, para que quedara en... Para que fueran kilogramos por metro. Entonces, si fueran la masa del hielo, sería, vamos a dejar como, tal como tienen ellos, son gramos por cada metro lineal. Y fíjate, 1000 gramos es 1 kilogramo. O sea, 0.38597 kilogramos por cada metro. Ahí está bien hecho para la balanza. Oye, no corre. ¿Ya? No lo vi, ahí hizo exactamente lo mismo para cambiar la masa que la tenía en... Él dejó la masa como 1, ¿no? Sí. La aproximó a 1, ¿no? Eso fue lo que hizo. Sí. Ah, pero ahí está. Ya. Aquí tenemos que llegar. A ver, lo que tú me preguntas. ¿Cuánto es lo que soporta el cable? La ruptura. Ese es el dato muy importante, la carga de ruptura. Entonces, la carga de ruptura es la carga final efectiva a la cual el cable se rompe durante un ensayo de tracción. Normalmente nosotros no vamos a esperar que se nos rompa cuando está instalado, eso debemos evitarlo. Es cuando está haciendo carga de ruptura por el peso o por Por estiramiento. las fuerzas a las cuales está expuesto. No solamente el peso. Ya. Son las condiciones extremas. ¿Y cuáles son las condiciones extremas? Que exista una fuerza axial, que es el viento, más una fuerza vertical, que es el peso propio, más el peso del hielo. Y esas dos, la acción final más severa es cuando están las dos presentes. Porque cuando se instalan, por ejemplo, estos amortiguadores en la línea, eso sirve para evitar la carga de ruptura, ¿no? Porque está evitando el movimiento al final del cable, pero... Ya, miren lo que preguntó su compañero. Usted
¿Sabes lo que preguntó? Unos amortiguadores en los extremos de la línea. Sí, son como una especie de T que se pone. Ya. Lo que pasa es que cuando el cable se mueve así, se producen oscilaciones. Entonces, en el fondo ahí hay otro concepto físico que es el concepto de onda viajera. Entonces, ¿qué queremos hacer? Que eso, el cable no sufra tanto bandeo. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, ¿quién lo absorbe? Esos amortiguadores que están hechos para eso, efectivamente, a eso es. Para minimizar ese efecto. Claro, entonces, al minimizar ese efecto, entonces la carga del doctor igual se ve afectada, entonces. Sí, claro. sí. Pero eso te la minimiza. Para eso lo ponen. Claro. Ellos no lo calculan con amortiguadores. Ya, esta es mi pregunta. No, Ya. no está calculado con amortiguadores. Justamente el amortiguador, ¿para qué lo que es? Para ayudar en otros casos más extremos. Porque siempre van a producir algunos eventos. Acuérdate que este año, en distribución, básicamente, mayoritariamente, ¿qué pasó? Quedó la escoba. ¿Por qué? Por viento lleno. Por temporal de Los viento. locos pencas de Viento. Transelec. Literalmente. Mediocridad demostrada de Transelec. Y te das cuenta que ese es un caso extremo. ¿Tú lo calcularon? ¿Tú crees que no lo calcularon? Claro que lo calcularon. Pero hubieron cosas adicionales. ¿Como cuál? El viento fue tal que árboles que no tenían por qué caerse se cayeron. Pero ahí también hay otros conceptos. La famosa franja de espacio libre que hay que dejar. Es justamente esa franja es para evitar que se produzca lo que se produjo. Son las famosas podas que hay que hacer. Claro. A nivel de transmisión, Estaba menos controlado. está más, yo creo que está más controlado. Sí, totalmente. Porque es una falla terrible, porque ahí no dejáis casa habitación, sino que hay que dejar la industria. Y ahí sé que el caso ahí no vaya a dar excusa. Ahí te corre calidad de suministro bajo el punto de vista de continuidad, pero eso es confiabilidad, y vaya a tener que indemnizar al tipo de la industria, y no solamente por la energía no suministrada, que es un índice de confiabilidad que es el ENS, ENS, ¿ya? Y que es energía no suministrada al cliente, y el cliente no solamente lo dejaste de producir, sino que además hay situaciones en las cuales en la línea de proceso entra producto y esa línea de proceso, producto del corte de energía, ya no la recuperáis, la perdí. Y tienes más tiempo muerto, porque hay que tener que limpiar la línea de producción. Ejemplos típicos, para que vean de lo que estoy hablando. Entonces la indemnización no solo va por ese lado, sino que también, ¿por qué? Por todo lo que dejaste de producir. Por lo tanto, para la empresa eléctrica que le entrega el servicio, es un cacho. Por lo tanto, no va a permitir que ocurra eso. Ejemplos típicos. Ejemplos típicos de eso. Un ejemplo típico de eso es las líneas en MDF. El MDF, ¿qué es lo que es? Acerrín aglomerado y que lleva un aditivo. Y parte así, y después termina el espesor más grande es 19, 12 y 9 creo, milímetros. Ya, dejaste la línea de producción, dejaste todo eso metido en la línea y ya hay una mezcla. ¿Y qué pasó con eso? No lo podéis recuperar, se perdió. Otro, toda la industria del plástico. A poner la más sencilla de todo, que es hacer los escobillones de plástico. ¿Qué necesitas? Esas pelotitas de PVC, las entras en un calentador, le pones anilina y entra una maquinita. Lo único que hace la maquinita es como una máquina de moler carne. Y salen y entráis una batea con agua y lo secáis, y después en el otro extremo hay un rodete que está dando vueltas y lo enraya. Sacan el rollo y después lo cortan a la medida. Después de la medida entra una maquinita que en la punta le hace el chascón. La puntita le hace eso. Eso es la materia prima. Ya, ¿qué se cortó la electricidad? No puede generar calor.
Y todo lo que tenía metido en esa línea se perdió. El otro ejemplo, que es un ejemplo de servicio, ahí netamente producción en la industria, pero el ejemplo contrario, que es de servicio, un banco, el metro, servicio. ¿Cuál es la función? No producir, transporte de clientes. ¿Cuántos clientes mueve al día el metro? Millones. ¿Sabían ustedes? ¿Cuánto vale el pasaje más barato? No, sí. 700 algo costó la última vez que fui, pero igual Como fue así 800 por ahí, ponele 800. Ya. Ponele, no le pongáis 1 millón, ponele 500.000. En una hora hubieron 500.000 que no pudieron moverse. ¿A 800 pesos cuánto es? Estamos hablando de Faltan ceros. Harto. 4.000 millones de pesos. ¿Ustedes hayan dimensionado eso? Nunca Nunca, ¿no es cierto? Ya, pues. O sea, yo sí, pero sin cálculo, pero uno cacha qué es lo que se pierde. Pues, si uno... Sí, pues, es que eso lo perdí. No tienes cómo mover. Tuviste 1 hora. Eso es lo que perdiste. O sea, ¿y alguien estará dispuesto que le metan juicio y indemnizar por eso? Ustedes saben por qué el SIC y el SIN demoraron décadas para conectarse. Por la continuidad del servicio necesitaban asegurar que tuvieran un sistema robusto. ¿Te dice ese ejemplo? ¿Y si dejáis una minera sin energía? Estamos hablando de... Ya, ahora se dan cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿es importante? Obvio que es importante. Entonces, fíjate en todas las partes donde hay líneas de transmisión y fíjate que hay un bosque. Y en esa parte está toda despejada. Obvio, no podéis tener una parada de planta producto de eso. Y esa es la razón, ¿te das cuenta? Es carga de tracción. Entonces, claro, alguien dice, puta profe, ¿para qué vamos a calcular el viento si nosotros aquí estamos cerca del mar? Sí, pues, hay viento, no hay hielo, pero cámbiate la precordillera. Tenís no solamente hielo y viento. Y hoy día con el cambio climático está ahí afecto a un montón de cosas. Entonces, claro que es importante. Bueno, en la tabla de conductores se da el valor de la carga mínima de ruptura. El valor mínimo. No le vayas a poner el valor máximo porque si pasa, no te conviene en la parte mínima en la cual se te va a romper, ese es el que tenés que preocuparte. ¿Para qué hay que esperar el máximo? ¿Ya? Ahora, aparece también el concepto de carga de trabajo. Se define la carga de trabajo a la carga que se puede aplicar sobre un cabo en condiciones de trabajo seguro. Y por lo tanto se habla de la carga de trabajo. La carga mínima de ruptura debe ser siempre mayor que la carga de trabajo. Porque si fuera al revés, el cable ya se te corta. Por lo tanto, aparece una relación entre la carga mínima de ruptura y la carga de trabajo, y se define como es un factor de seguridad. La carga mínima de ruptura en función de qué? De la carga de trabajo. Y ese se llama factor de seguridad. Término que ustedes seguramente lo escucharon cuando hablaban de motores. Sí. ¿Sí o no? Cuando quieren hacer el dimensionamiento, ¿no es cierto?, de carga para saber qué interruptor de poder o qué interruptor automático quieren instalar en una determinada línea, suman todas las cargas, los motores. ¿Y qué dicen del motor? Que nunca trabaja al 100%. Y hay que ver el modo de trabajo. Y el modo de trabajo no necesariamente un modo de trabajo continuo, sino que es intermitente. Entonces, tampoco es impráctico empezar a hacer cada una de las cosas en forma separada. ¿Cómo lo hacemos? La hacemos y aplicamos algunos criterios y algunas tablas que es más práctico, digamos, y con eso calculamos uno de los valores. ¿Qué valor primordial calculamos? Es la corriente del motor, la corriente nominal del motor. Que matamos todos esos factores.
factor de seguridad, factor de servicio, etc. En el caso de los conductores también. Profe, Ese factor de seguridad, y así lo mismo. ya lo voy a guardar. El puro torteando donde se va. Está en función de la carga mínima de ruptura y la carga de trabajo. Bueno, ahí después está la carga de trabajo en función de la carga mínima de ruptura en función del factor de seguridad. Bueno, y todo esto está normado. ¿Y qué norma esto? El reglamento. Entonces, el reglamento de corriente fuerte, que es el que sirve para esto, dice que en su artículo 113 indica que la tensión mecánica máxima que se admitirá en los conductores de una línea aérea será en general La mitad. el 50% de la tensión de ruptura, vale decir, la carga mínima de ruptura del trabajo. Ahí está. Entonces, la condición de trabajo es el 50% de la carga mínima de ruptura. O sea, además está normado, ahí está súper asegurado. Me dijo, calculamos la carga mínima de trabajo y después la aseguramos, pero la vamos a dejar al 50%. Y eso lo dice la norma. Muevo la mano para mover el mouse. Realizando la equivalencia con la ecuación que teníamos anteriormente, se infiere que el factor de seguridad es 2. Si la tenéis la otra a 50%, el 1 partido por 0,5 es 2. Este es el 50% de la carga mínima de trabajo. Entonces, 1 partido por 0,5 es 2. Es lo que estamos diciendo ahí. El factor de seguridad, dicho eso con la norma, entonces el factor de seguridad es 2. Mientras más alto ese sea el factor de seguridad, menor será el porcentaje permitido. Por otro lado, la seguridad mecánica de las migraciones requiere que en las condiciones más frecuentes de la tensión del conductor, el Everyday Street, abreviado del EDS, no sobrepase un determinado porcentaje de la tensión de ruptura. Oye, parece que esto lo vimos ayer, ¿no? Pero bueno, estuvo bueno para repasar. Ahí está. Para los diferentes materiales con la cual se controlen las líneas aéreas, dice que este factor, el EDS, es para el cobre un 25%, para el aluminio con armas de acero un 20%, y con aluminio y aleación de aluminio un 18%. Es como el mouse inalámbrico, uno se mueve, uno lo mueve con usted. Está seteado, profe. ¿Ah? Está seteado con el. Sí, y me acostumbré. Profe, la una consulta, hace poco estaba hablando con un colega sobre esto mismo porque era ingeniero. ¿Ya? Y él me decía que ahora van a sacar un cable que es de tipo que a prueba de todo, que uno lo puede tirar tanto como para zonas muy áridas como para zonas que hacen mucho frío. Ya, entonces la dilatación y la contracción casi no lo afectan. Eso es lo que está diciendo. Ya. Ojo, los viejos linieros son muy bien pagados. Sí. Y esos son verdaderos. Son los que más ganan. ¿Ah? Son los que más ganan. Sí. Esos viejos son es como ver un trapecista en un circo. Sí. Sin línea de 100 metros. Ganan de altura. plata que le. El riesgo de trabajo es alto, sí. Sí. Cuando trabajas en circuitos dobles, tienes que trabajar en un circuito que está energizado, claro, y otro que está desenergizado. Anda a llegar tú. Y a veces las escalas son usadas como arman verdaderos hamacas con las escalas. Sí. ¿No son como telescópicas? No, son escalas de colgar. Sí, cuelgan, sí, la ponen en la torre, después que cuelgan en la hora y quedan trabajando y. Tienen como un gancho de línea. Y van con unos y después cuando se desplazan en las líneas, eso es cuando trabajan en la torre. Y cuando pero a veces tienen que hacer el recorrido en la línea. Y cuando ponen tierra, las tierras. Bueno, contar que están todo el día tecleando.
Poner las líneas del libro. Y tanto líneas. Esos son los viejos que más ganan. Espera, ¿Tú sabes cuánto demoran en parar una torre de alta? No sé. no sé, profe. Son mecanos, ¿eh? Para que ustedes sepan, se arman como mecanos. Ya. Un par de días. Sí, el tendido que se hizo para unir el zinc con el zinc en una línea en doble circuito en 500 kilovolts. Puta, yo no me acuerdo la cantidad de torres que se instalaron. Y ahí yo tenía videos, no sé dónde los dejé, cómo armaban la torre y cómo después hacían el tendido de línea. Es un arte. Sí. En vez de trabajar los viejos arriba, son verdaderos monos que están trabajando en la línea. Ya. Tensiones para estas condiciones conductores están sin sobrecarga. O sea, cumplimos con todo eso y por lo tanto la línea está sin sobrecarga. Y no debería presentar problemas. Tensiones mecánicas y flechas admisibles. En general, las conducciones de los cálculos típicos para los conductores, dependiendo del tipo de material, quedan establecidas por las condiciones del Epirivaridaceous Standard, EDS, que en gran parte de Chile se pueden suponer para la temperatura ambiente de 15 grados Celsius. En gran parte de Chile, ¿no? Sí, hay casos de 30. ¿Ya? Primero, hipótesis de la tensión máxima, tracción máxima, ¿no es cierto? Y factor de seguridad mínimo. Para los efectos de verificar las solicitaciones mecánicas máximas de los conductores de las líneas aéreas, se considera la zona en que éstas están ubicadas, recordando que ésta no debe superar el 50% de la tensión de ruptura, que es el factor de seguridad. Para ello se utilizan las siguientes zonas. ¿Se acuerdan que yo les hablaba que Chile estaba dividido en zonas? Y cada país tenía una división de zonas. Ahora vamos a ver. Eso de los linieros que dando vuelta, ¿se paga por zona de riesgo o por lugar? No, se paga por el tipo de trabajo a realizar. Pero por ejemplo, si yo mando a una persona o vamos con una persona a la cordillera, Va a depender del tipo de trabajo que hay que hacer. Va a tener que programar el trabajo. Tú dices, ¿qué trabajo hay que hacer? es que claro, Ya hay que hacer un tendido de línea, tenéis que llevar un viejo línea. Es personal especializado. Sí, sí, no es cualquiera. No es que tú sepas subir a una torre, no hay horas, porque tienes que saber armar la torre, claro. porque viene desarmado. Es un mecano, o sea, se arma como un mecano. No es que tú la llegas más y tú la paras, la llegas a parar, no, llega. Bien, ¿sabes? Ok. Como rompecabezas, ¿no? Sí. Ya. Zona 1, cordillera. Comprenderá en general las regiones ubicadas a una altura de metro superior a la dada por la siguiente tabla. Entre los paralelos Puerto Montt y Los Ángeles. Altitud 600 metros. O sea, sobre 600 metros es cordillera. Dice, comprendía en general en las regiones ubicadas a una altura en metro superior a la dada ahí. O sea, entre Puerto Montt y Los Ángeles, si la altura es superior a 600 metros, es considerada zona 1. Entonces, ojo aquí, ¿eh? Usted puede tener un cerro, si ese cerro, voy a decir cerro, tiene más de 600 metros, significa que si usted hace una instalación ahí, es considerada zona 1. Después, Los Ángeles y San Felipe. ¿Para dónde nos estamos corriendo? Para el norte. Para el norte. 1000 metros. Entre San Felipe y Copiapó, 1500. Y entre al norte de Copiapó, 2000 metros.
Chile partió así, partió hundido y empieza a subir. Hacia el norte, ¿Sí? Anda Arica, muévete un poquito para el este y ya está ahí en cordillera, en altiplano. Ahí está. Entonces, en esos paralelos, si paso esa altura, significa que estoy en zona 1. Por ejemplo, en Los Ángeles, tú a unos cuantos kilómetros, unos 20, 30 kilómetros, ya estás en cordillera. Zona 2 comprenderá una faja costera de 20 kilómetros de ancho entre los paralelos de Tongoy y Puerto Montt. O sea, de Tongoy a Puerto Montt, de la costa 20 kilómetros para el este, es considerada zona 2. Zona 3, el resto del país al norte del paralelo de Puerto Montt. O sea, el resto del país al norte de Puerto Montt hacia Arica. ¿Y por qué para abajo no? porque para abajo Está todo desmembrado. Zona 4, el resto del país al sur del paralelo de Puerto Montt. Nuestro país tiene esa característica. Y ahí están las 4 zonas. Chuta, no sepa, este se ha importado esta cuestión, ¿no? Así es Tanto muy agua. Pues si va está malo, profe, si están todos mal. difícil. Y sabéis tú que el arreglo es tan simple, pero tan simple. Comprar unos Yo tengo una profesión, pero también tengo he cultivado varios oficios. Y esta cuestión es agarrar ahí, ponerle el larguero ahí, y ni siquiera hay que ponerle tarugo, si tienen tarugo, Sí. un par de tarugo, encolarlo, ponerle una prensa y sería todo. Y no tenéis que para qué botarla ni cambiarla. Puta, pero aquí no hablo. Yo ya no hablo porque ya. No, pues, no. Pero si hay cosas nuestras de nuestro que yo ya nos llamamos para mantención, las arreglo de mí. Una silla arriba y la tiran para afuera. Hablo con el Cayo Parra, un paracente, y dije, oye, ¿tenés coraje ya? Y para que vaya a traer sargento a mi casa y ya tiremosle peso, encolemos esta cuestión, la limpiamos, la desarmamos bien, la encolamos, la unimos, ya pongámosle peso arriba. La vamos a dejar ahí hasta el otro día que nadie la saque. Listo, solucionado el problema. Pero es una cuestión muy simple. Para el que no sabe, es complicado, sí. Las hipótesis de favorable sobrecarga y temperatura que se consideran en cada zona para el cumplimiento de la tensión máxima son las siguientes. Y aquí están los valores, esos que veíamos en las expresiones, ¿de dónde sacarlos? ¿De aquí se sacan? Zona 1, presión del viento, 20 kilogramos metros cuadrados. ¿Sí? Espesor del hielo, 10 milímetros. Temperatura, menos 10 grados Celsius. Y el resto lo tenemos, porque ahí no hay cordillera. ¿Se dan cuenta? Ya no hay espesor. Pero en la zona 2, presión del viento 50. ¿Y por qué? Porque está ahí al lado del mar. Después en la zona 3, que de Puerto Montt al sur, 40, porque tenéis más viento, y menos 5 grados. Y en la zona 4 no se especifica, no se especifica y no se especifica. ¿Estamos? Debería ser mayor, sí. Debería ser mayor. Y la dejan porque hay que medirla, porque es muy variable. Ya chicos, ¿se dieron cuenta? Que ya hemos ido de algunas cosas que partimos hablando, que como que aparecían nebulosas, ahora están todas apareciendo. Y es toda una metodología, no hay más que eso, si esta no tiene ninguna complicación. Tus amigos linieros, esos viejos se caen más con eso, ni siquiera tienen que saber, ya están tan acostumbrados, es como el trabajo. Los primeros meses, puta que la haya sufrido. Pero después ya aprendiste el trabajo, se hace
Lo penca que eso no se puede hacer rutinario para ellos, porque la seguridad es primordial en el trabajo de ellos. Pero hay harto accidente en línea, ¿sí? ¿Ah? Hay harto accidente en línea. Se cortan, cuando tienen conductores se les cortan las trampes. Y ahora tienen más tecnología que antes no había.